Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo fabricar una CNC casera como esta. Tiene tres ejes, X y Z, se mueven mediante control numérico, controlados por el ordenador, y funciona gracias a tres drivers que controlan los tres motores paso a paso. Son tres drivers A4988 de Pololu y un Arduino Uno R3 que es el que controla la máquina. Es una máquina bastante económica, ya que está fabricada en madera. Los motores han sido comprados por eBay, son bastante baratos si los compráis así, de esta forma. Utiliza como fresadora, utiliza un Dremel 8000. Y como electrónica, los drivers A4988 y el Arduino. Los motores son estos. Os recomiendo que cuando compréis podéis comprar cualquier tipo de motor paso a paso, pero que los compréis de 1,8 grados por paso y de una potencia relativamente fuerte, porque hay motores que tienen muy poca potencia y no moverían correctamente la máquina. Estos tienen 5 voltios y 1 amperio y son motores bastante fuertes. También pues, vosotros, ya como ya os digo, podéis comprar los que queráis. Los venden en muchas páginas de internet y en eBay. Como vemos, cada motor está cogido, el eje está enganchado a una varilla roscada. La forma de conectarlo, eso ya es de como a vosotros se os ocurra. Por ejemplo, yo lo que he hecho es conectar esta pieza de aquí al eje del motor. Esta pieza es un Spichi de varilla roscada. Es una pieza que se utiliza para enganchar una varilla roscada a un techo. Por ejemplo, para colgar una lámpara. Compráis esta pieza, enroscáis la varilla y al enroscar la varilla, la cabeza de la pieza se ensancha y se queda conectada al eje del motor. Dependiendo del eje, de cómo sea el eje de vuestro motor, pues ya se os ocurrirá una forma u otra de conectarlas. Las varillas son varillas roscadas de un paso bastante pequeño, es decir que cuando dan una vuelta completa la máquina se mueve 1 milímetro. Es un paso muy preciso para que la precisión de la máquina sea alta. Son varillas que podéis adquirir en cualquier ferretería, cualquier parte. Son bastante económicas y la fresadora es un Dremel 8000. En este caso funcionaba con baterías y lo que he hecho es conectarlo directamente a corriente. Vosotros podéis usar cualquier otro tipo de motor, incluso un motor de altas revoluciones o lo que queráis. Las fresas que utiliza son fresas de alta velocidad, como esta que vemos aquí. ¿Vale? Las tenéis de muchos tipos, podéis adquirirlas en cualquier ferretería y cada una pues os servirá para un tipo de trabajo. La estructura de la máquina está hecha de madera. Podemos ver que consta de un cajón principal y después todo el mecanismo está sobre estos dos bastidores, que son los que se mueven hacia adelante, hacia atrás. Este cabezal se mueve de derecha a izquierda y este cabezal de aquí se mueve hacia arriba y hacia abajo. Para mostraros mejor cómo funciona, vamos a quitar la tapa principal para que podáis ver el interior de la máquina. Esto que vemos aquí es el interior de la máquina. Como veis, la pieza principal, el cabezal principal está sujeto con dos bastidores a cada lado y lo que tiene son unas ruedecitas. Estos son ruedecitas de puertas correderas. Son muy comunes y podéis también comprarlas en cualquier parte. Es decir, cuando el motor, que está aquí, gira la varilla roscada, actúa como un tornillo sin fin. Esta pieza de aquí tiene una tuerca y entonces lo que hace es desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Se mueve bastante suave. Después, lo que tenemos es la pieza que se mueve de derecha a izquierda, que lo que es básicamente es un cajón, y este cajón está anclado a la tabla esta de aquí atrás, como para ver si lo podéis ver, mediante otras dos ruedecitas de corredera. Lo que tiene aquí una guía y las ruedecitas se desplazan por esta guía. Tiene dos ruedecitas arriba y si podéis verlas, también tiene dos ruedecitas abajo con otra guía por la parte de abajo, para que no pueda
para que la caja no pueda salirse de ninguna forma. Y después tenemos la parte principal, que es esta de aquí, que es el cajón que sube y baja el Dremel. Esto lo que tiene son dos varillas que actúan como, bueno, tres varillas que actúan como guías. Vemos la del fondo, la de izquierda y la de la derecha. Esta pieza de madera que tiene los tres agujeros para que las varillas corran por ella. Y en el centro tiene una varilla roscada, que es la que tira hacia arriba y hacia abajo de ella. Esta que vemos aquí es la varilla de derecha a izquierda que pasa por dentro del cajón para tirar de derecha a izquierda del cajón. Os recomiendo que si la fabricáis también pongáis dos tablas como estas, una aquí y otra aquí encima para poder soportar mejor y que no cabecee. Yo lo que he hecho es ponerle un alambre que se sujeta a la varilla roscada e impide el cabeceamiento de la máquina. Como vemos, es un mecanismo muy simple. La electrónica. Como ya he dicho, la electrónica consta como de un Arduino 1, que es este que vemos aquí. Es un Arduino revisión 3, un Arduino 1 R3, que está conectado mediante unos cables a la placa principal, que es donde están los chips A4 988, y esta placa a su vez está conectada a una fuente de alimentación de ordenador, una fuente ATX, que es esta que vemos aquí. La fuente ATX es la que suministra la corriente necesaria a la placa y al Arduino. También tiene un pequeño ventilador que le he puesto, ya que los chips A4 988, si tienen más de 1 amperio de potencia, se calientan un poco. Por eso he puesto un ventilador para que esto no ocurra. Ahora voy a mostraros cómo montar esta placa mediante unas imágenes para que aprendáis y os hagáis vuestra propia placa con los chips A4 988. Bueno, vamos a ver aquí, como vemos en la imagen, lo que vemos es la placa que que usa la máquina, es una PCB, una placa con cientos de agujeritos pequeñitos para poder soldar los componentes que deseemos. Vosotros también podéis fabricaros vuestra propia placa en baquelita, lo que pasa es que a mí me era más fácil fabricarla sobre esta placa con agujeritos. Podemos ver que están los tres chips, los A4988 de Pololow. Están situados en forma de triángulo, eso como queráis. Yo los situé así porque quería ponerles encima un ventilador y para que el ventilador distribuyera mejor el aire los puse en forma de triángulo. Los chips A4988 tienen varios pines, como podéis ver en el datachip del chip. Y vamos a ver un poco cómo funciona cada pin. Como vemos en la siguiente imagen, los chips tienen por un lado la entrada de corriente, la entrada de corriente para los motores y la entrada de corriente para el propio chip. El pin VDD es el pin de entrada de corriente para el propio chip, que suele estar entre 3 y 5,5 voltios. Es decir, que podemos meterle entre 3 y 5,5 voltios con nuestra fuente ATX o con la fuente de alimentación que utilicemos para alimentar la máquina. El pin GND, que está justo debajo de VDD, es el pin de la tierra, es el que debe ir conectado a la tierra de la fuente. Después tenemos el pin VMOT, que es el pin de la electricidad, la corriente que suministramos a los motores. Si nuestros motores son de 12 voltios, pues le suministramos 12 voltios, son de 30 a 30 voltios. Este pin soporta entre 8 y 35 voltios, como vemos en la fotografía. ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor es de 5 voltios, no vamos a poder meterle 5 voltios, porque no va a funcionar. Es decir, como mínimo 7 u 8 voltios. Así que lo que hacemos es que si nuestro motor es de 5 voltios, metemos 12 voltios, como hago yo, y después, con el pequeño tornillito regulador que tiene el chip, regulamos la intensidad. La intensidad se regula mediante el pin VREF, un pin que está casi en el centro del chip, y que se mide su voltaje con un multímetro, y se calcula más o menos como mediante una fórmula matemática cuál sería la intensidad necesaria para ajustar el amperaje del motor. Todo esto lo explican muy bien en la página de Pololow, así que os dejo el enlace en el vídeo y vosotros accedéis a la página de Pololow para saber cómo regular el amperaje del chip. Después los demás pins son los 1B, 1A, 2A, 2B, que podéis ver que están en la derecha del chip, y estos son los que alimentan las diferentes bobinas del motor. El 1A y el 1B alimentan la bobina 1 del motor. Los motores paso a paso tienen 2 bobinas, pues cada pin alimenta una de ellas.
Después tenemos también el pin step, el pin dir y el pin reset. El pin step es el pin de paso. Por cada pulso que envía la unidad lógica, en este caso Arduino, el motor, el chip, hace que el motor avance un paso por pulso. El pin dir es el pin de la dirección, es el que indica la dirección hacia la que gira el motor. Si Arduino envía constantemente una señal a este pin, el motor girará, por ejemplo, en sentido de las agujas del reloj. Si Arduino deja de enviar esta señal, el giro del motor cambiará y girará en sentido contrario a las agujas del reloj. Después tenemos el pin reset, que el pin reset se utiliza para resetear el chip y para dejar el motor en un estado más o menos de bloqueo. Esto quiere decir que cuando Arduino está enviando constantemente una señal a este pin, el motor se encuentra bloqueado y no puede girarse manualmente. Cuando este pin no recibe señal, el motor se desbloquea y todo el chip vuelve a funcionar tal y como funciona normalmente. Lo que sí os recomiendo es que jamás giréis los motores manualmente, porque aunque tengáis que ajustarlo mientras el motor esté enchufado al chip, jamás lo giréis manualmente, porque esto actúa como un generador enviando corriente hacia atrás y podéis destruir el chip. No giréis jamás los motores manualmente, os lo recomiendo. A no ser que estén desenchufados del chip. Si están desenchufados, pues podéis girarlos todo lo que queráis. Bien. Pues después, tenemos los voltajes de la fuente ATX. Los voltajes de la fuente ATX podéis ver en esta imagen cuáles son. ¿Vale? Tenemos cada color corresponde a un voltaje, cada color de cable. Los chips los vamos a alimentar con el 3,3 voltios, que son un color así anaranjado. Los motores los vamos a alimentar con 12 voltios, es el color amarillo. Tened muy en cuenta que el color azul son menos 12 voltios, son 12 voltios negativos. Ese no, tenemos que usar el amarillo, el 12 voltios positivo. Después tenemos las tierras, que son las negras. Las tierras podéis conectarlas entre ellas, es decir, debéis conectar la tierra del motor con la tierra del chip y con la tierra de Arduino. Es decir, todas las tierras conectadas entre sí, ¿vale? Cuando conectéis la tierra del chip, la conectáis con la tierra de Arduino y la conectáis con la tierra del motor. ¿Por qué? Porque es con la tierra de alimentación del motor. No, ¿por qué? Porque cuando funciona, para evitar errores y malas señales, vamos a conectar todas las tierras y así cualquier señal que salga que no sea adecuada se irá por cualquiera de las tierras y volverá a la fuente. ¿Vale? Así que muy importante conectar todas las tierras entre sí, aunque sean voltajes diferentes, no importa, conectarlas entre sí. Vamos a ver las conexiones. Las conexiones son de la siguiente forma. Las conexiones de corriente, de voltaje, vienen desde la fuente ATX. Son las que van a los pines VMOT y VDD. Y las tierras son las que van a las GNDs. Pero después las entradas step y dir son entradas lógicas. Step, dir y reset. Por tanto, lo que vamos a hacer es conectar los pines de Arduino a estas entradas. El Arduino, básicamente, lo que está conectado es mediante unos cables a la placa, a las entradas de la placa, que están soldadas, toda la placa está soldada a mano. Estas entradas, por aquí Arduino envía los pulsos, son señales que entran en la placa y cada pulso hace que un chip A4988 envíe un pulso a través de estos cables a los motores. Es decir, Arduino envía un pulso, el chip interpreta el pulso y envía el pulso al motor, y el motor gira 1,8 grados por cada pulso. Si Arduino envía varios pulsos seguidos, pues el motor gira continuamente. Los chips están compuestos por, como ya explicaré en el vídeo, de step y dir. Dos pines, step, que es el paso, el pin paso, y el pin dir, dirección. Los cables que vienen de los chips van directamente a los motores. Como vemos, están empalmados directamente a cada uno de los motores paso a paso. ¿Cómo van empalmados? Pues un motor paso a paso, como vemos, consta de 4 cables. Este tiene 6 porque puede actuar como motor bipolar y como motor unipolar. Los motores paso a paso pueden ser unipolares y bipolares. Este actúa de las dos formas, de forma unipolar y forma bipolar. Y yo lo estoy usando en modo bipolar.
Lo que os recomiendo es que compréis motores bipolares. Son más fáciles de manejar ya que tienen menos cables. Un motor bipolar consta de 4 cables. Como vemos, estos de aquí. Lo que tienen son dos bobinas. Una bobina en un lado y otra bobina en el otro lado. Las bobinas están conectadas, por ejemplo, estos dos cables de aquí corresponden a una bobina, el verde y el blanco, y el rosa y el negro corresponden a otra bobina. ¿Cómo comprobamos a qué bobina corresponde cada cable? Pues si habéis comprado los motores y en las instrucciones no os viene a qué bobina corresponde cada cable, por ejemplo estos que están comprados en eBay y no traen instrucciones, lo que tenéis que hacer es enchufar un multímetro, conectar un multímetro en el modo continuidad a dos cables al azar. Si los cables tienen continuidad, eso significa que son de la misma bobina. Si los cables no tienen continuidad, significa que son de bobinas diferentes. Por tanto, cambiáis uno de los cables hasta que tengan continuidad. Cuando los cables tengan continuidad, será que es de la misma bobina. Por tanto, los ponemos juntos, un positivo y un negativo, a la misma bobina. ¿Dónde se compran las piezas? Bien, en el primer paso, los motores se pueden comprar en cualquier página web de electrónica, son motores paso a paso, aunque si los queréis más económicos podéis adquirirlos en eBay. Buscáis motores paso a paso y seguro que os vienen kits de 3 motores para montar CNCs que son bastante económicos. Arduino Uno puede comprarse en cualquier tienda de electrónica, ronda los 25 euros. Podéis igualmente usar un Arduino Mega o un Arduino Leonardo o cualquier Arduino. Yo, si queréis hacer la máquina siguiendo este video tutorial, os recomendaría el Arduino Uno, ya que es el que usamos en este video tutorial. Si compráis otro, tendréis que investigar vuestra forma de conseguir que funcione. Y os digo que si no tenéis experiencia es bastante complicado conseguir que funcione un Arduino distinto. Por eso, si podéis comprar el 1, comprad el 1. Los chips A4988 simplemente se compran en una tienda electrónica, en cualquiera que los tenga. Son bastante carillos, en mi opinión, pues salen aproximadamente a unos 12-13 euros la unidad. Es la pieza más cara de toda la máquina, sin contar los motores, los cuales también son algo caros. El Dremel, si tenéis uno, ya os lo habéis ahorrado, si no tendréis que comprar uno. Este costó unos 60 euros por Amazon, pero podéis conseguirlos incluso por 16 euros, podéis conseguir una herramienta rotativa que es igual que esta y os va a funcionar muy bien. Las varillas roscadas son bastante baratas, una de 2 metros puede costar 40-50 céntimos. Y la madera, pues, o compráis una tabla, un tablero grande y lo cortáis en trozos, que el tablero grande, pues sí, puede salir dependiendo del tipo de madera, rondando entre los 15-30 euros, dependiendo de la madera que utilicéis. Y después las herramientas, pues necesitáis muchísimas herramientas, por ejemplo, para trabajar la madera que debéis buscar vosotros, o que os la trabajen en una carpintería. Ahora vamos a ver unos pequeños consejos sobre las herramientas de soldadura que debéis utilizar. Necesitáis un soldador de entre 10 y 30 vatios de potencia. Este, por ejemplo, es de 30 vatios, está bastante bien. Son soldadores que no son muy caros, aproximadamente es entre unos 10-20 euros. Con una punta necesitáis que tengan una punta muy fina, y si puede ser de cerámica, para que las soldaduras salgan perfectas. Ante todo necesitáis decapante, una pasta para soldar, como esta de aquí. Si no tenéis pasta para soldar, id a comprar una, porque sin ella no podéis trabajar. Y, por supuesto, estaño. Este estaño es de 0,5 milímetros de grosor, y es estaño para soldadura. Dentro lleva también una pasta para un fundente, para que pueda soldar mejor. Estas son las 3 herramientas principales para la parte de la soldadura. Aparte de esto, yo también usaría un pelacables. Si tenéis que, obviamente, porque hay una gran cantidad de cables que hay que empalmar, y yo uso un pelacables, porque sin pelacables, con unas tijeras, la verdad es que es bastante incómodo cortar todas estas piezas. Pues estas son las piezas principales para la electrónica.
Obviamente también necesitaréis cables, patillas, para soldarlos en placas, una placa, por supuesto, una placa PCB o la que queráis, pues os podéis fabricar la circuitería de vuestra placa, o bien podéis compraros una placa como esa que tengo yo ahí, que tiene varios agujeritos, para directamente poner las piezas sobre ellas. Necesitáis también unos pines de soldadura machos y hembras, que os dejo también la fotografía. En cuanto a las herramientas para carpintería, pues para eso os dejo ya a vuestra elección las herramientas, pues para la carpintería os van a hacer falta muchísimas herramientas. De todo, vamos, prácticamente yo diría que hace falta una carpintería entera para fabricar esta máquina. Si no tenéis alguna herramienta, yo os doy un consejo. Si hay alguna pieza que no podéis hacer porque os falta la herramienta, comprad la herramienta antes de intentar hacerlo con otra herramienta porque os la vais a cargar. Si no tenéis la herramienta adecuada, compradla. Yo ya he aprendido que siempre es más fácil, más rápido y más seguro. Pues bien, una vez dicho todo esto, aquí está la máquina. Como podéis ver, es posible fabricarla y os animo a que os hagáis una porque la verdad es bastante satisfactorio fabricarte por ti mismo una máquina que además que te puede servir para infinidad de trabajos. Esta en concreto yo he tardado unos 2 meses haciéndola con tranquilidad y esperando tranquilamente a que lleguen los materiales, trabajándola poco a poco cada día y está bastante bien. Os recomiendo fabricar una. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda podéis escribir un comentario y gracias.